Verona, primavera de 1815. Lo primero que Catalina Romero Santillana pensó cuando vio la berlina negra abalanzarse sobre ella fue: «Madre mía, voy a morir aplastada como una aceituna en un molino, y ni siquiera he conseguido pisar un escenario italiano». Lo segundo que pensó, mientras su trasero impactaba contra el empedrado de Verona con toda la gracia de un saco de patatas cayendo de un carro, fue: «Estos italianos conducen peor que mi tío Paco después de la feria. Por todos los santos del cielo y la Virgen del Rocío». Su grito rasgó el aire de la plaza, sobresaltando a las palomas y a varios transeúntes que ya se habían detenido a observar el espectáculo. ¿Es que en esta ciudad no saben manejar un carruaje sin intentar matar a la gente? Su baúl de cuero, el mismo que había pertenecido a su abuelo, un gitano de pura cepa que había muerto bailando en una fiesta del Rocío, se había abierto al golpear el suelo, vomitando su contenido sobre las piedras. 3 mudas de ropa, sus preciados zapatos de baile, una fotografía descolorida de su abuela Consuelo y, para su absoluto horror, el frasco de aceite de oliva de Jaén que su madre preparaba con sus propias manos. El cristal se hizo añicos, liberando su aroma dorado en el aire italiano. Fantástico, simplemente fantástico. Catalina contempló el charco de oro líquido extendiéndose entre los adoquines y sintió que algo se rompía dentro de ella. No era solo aceite, era el último pedazo de hogar que le quedaba, el último regalo involuntario de una madre que probablemente jamás volvería a ver. Pero no iba a llorar. Las mujeres Romero no lloraban en público. Las mujeres Romero se levantaban, se sacudían el polvo y le cantaban las 40 al primer imbécil que se cruzara en su camino. Y el imbécil en cuestión acababa de bajar de la berlina. Dios santo. El hombre que emergió del carruaje parecía haber sido esculpido por un artista renacentista, con demasiado tiempo libre y una obsesión por la perfección masculina. Alto, de al menos 1,80 m, con hombros anchos que llenaban a la perfección, un abrigo de paño azul marino cortado como si las tijeras del sastre hubieran besado cada costura. Su cabello era negro como el azabache, peinado hacia atrás con ese descuido elegante que solo los hombres verdaderamente guapos pueden permitirse. Y cuando se inclinó para examinar la situación, Catalina pudo ver sus ojos, verdes, de un verde intenso como las hojas de los olivos de su tierra después de la lluvia. El tipo de verde que hace que una mujer sensata olvide momentáneamente que está sentada en el suelo con el vestido manchado de aceite y el orgullo más magullado que el trasero. También pudo ver que estaba absolutamente furioso. «Signorina», dijo con una voz grave que habría hecho suspirar a cualquier mujer sensata y un acento italiano que convertía cada palabra en una caricia, «¿se puede saber qué demonios hacía cruzando la calle sin mirar?» El hechizo se rompió. «Disculpe». Catalina se incorporó con toda la dignidad que pudo reunir, que no era mucha considerando que tenía polvo en el pelo, aceite en la falda, y el corazón latiéndole como un tambor de feria por razones que se negaba a examinar. «¿Yo? Usted es quien casi me mata con su carruaje de ricachón presumido». El hombre parpadeó, claramente desacostumbrado a que le hablaran de esa manera. A juzgar por la calidad de su ropa y el escudo nobiliario en la puerta de la berlina, probablemente estaba acostumbrado a que la gente se inclinara a su paso, no a que le gritaran insultos en un español cerrado. «¿Ricachón presumido?», repitió, como si las palabras fueran de un idioma que no comprendía del todo. «Sí, ricachón presumido». «¿Qué pasa? ¿Que además de atropellar gente es usted sordo?». Catalina se plantó las manos en las caderas, ignorando el dolor que irradiaba desde su trasero maltratado. ¿O es que en Italia los nobles van por ahí arrollando a los peatones como deporte? Detrás del hombre, un cochero con librea intentaba ocultar una sonrisa mordiéndose el interior de la mejilla. Un pequeño grupo de curiosos comenzaba a reunirse, susurrando entre ellos con ese entusiasmo que solo los italianos pueden mostrar ante un buen espectáculo callejero. «¡Una española!», escuchó murmurar a alguien. «Mira cómo le grita al duque». «¿Duque?». El hombre respiró hondo y Catalina tuvo la impresión de que estaba contando hasta 10 o hasta 100, o posiblemente recitando todos los santos del calendario para no estrangularla allí mismo. «Permítame presentarme», dijo con una calma que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano. «Soy Enzo Bellardi, duque de Verona». «¡Ay!
Y usted, signorina, acaba de cruzar una calle sin mirar, asustar a mis caballos y manchar el empedrado de la ciudad con... Olfateó el aire, arrugando esa nariz perfectamente esculpida. ¿Aceite de oliva? Aceite de Jaén, para que lo sepa, replicó Catalina, alzando la barbilla como si estuviera retando a un toro en vez de a un duque. El mejor de toda España. Mi madre lo prensa con sus propias manos, y me da igual si es usted duque, conde, marqués o el mismísimo Papa de Roma. Casi me mata, casi la rocé, corrigió él, y sus ojos verdes brillaron con algo que podría haber sido irritación o, Dios no lo quisiera, diversión. Si quisiera matarla, señorita, le aseguro que habría sido mucho más eficiente. Catalina abrió la boca para responder, pero se encontró sin palabras. ¿Acababa de amenazarla o de halagarla? Con los aristócratas nunca se sabía. El murmullo de la multitud crecía a su alrededor. Catalina podía sentir las miradas clavadas en ella. En su vestido de viaje color burdeos, el que su abuela le había bordado con flores de azahar en el dobladillo, ahora manchado de polvo y aceite, en sus botines de cuero que ya habían visto mejores días, en su pelo oscuro que se escapaba del recogido en mechones rebeldes. Sabía exactamente lo que estaban pensando. Extranjera, vagabunda, problemas. Y tenían razón. Era exactamente todo eso. 3 semanas antes, había sido Catalina Romero Santillana, hija de comerciantes respetables de Sevilla, prometida a un banquero catalán con más dinero que dientes en la boca. Tenía un futuro asegurado, una reputación intachable y un camino perfectamente trazado hacia una vida de aburrimiento respetable. Y lo había tirado todo por la borda. Había huido de su casa a las 4 de la madrugada con sus ahorros cosidos en el forro del corsé y el corazón latiéndole de puro terror. Había cruzado el Mediterráneo en un barco que olía a sal y a desesperación. Había sobrevivido a una tormenta que casi la convence de que Dios castigaba a las hijas desobedientes. Todo porque se negaba a casarse con un hombre al que no amaba. Todo porque soñaba con bailar en los escenarios de Europa. Todo porque su abuela Consuelo le había enseñado que el flamenco era el lenguaje del alma, y Catalina se negaba a pasar el resto de su vida en silencio. Y ahora estaba aquí, en una calle de Verona, discutiendo con un duque italiano mientras el aceite de su madre formaba un charco irisado entre los adoquines. Fantástico, absolutamente fantástico. El duque se agachó de repente, y por un momento Catalina pensó que iba a recoger los fragmentos del frasco roto. Pero en cambio sus manos, grandes, elegantes, con dedos largos de pianista, tomaron sus zapatos de baile con una delicadeza sorprendente. Eran viejos, gastados por miles de horas de práctica, con los tacones reforzados y las suelas marcadas por el ritmo de incontables bulerías. No valían nada para nadie, excepto para ella. Eran su tesoro más preciado, más valiosos que cualquier joya. Y él los sostenía como si lo supiera. ¿Es usted bailarina?, preguntó, y había algo en su voz que no era simple curiosidad, algo más profundo, más interesado. «Baila ahora», corrigió ella automáticamente, el orgullo andaluz encendiéndose en su pecho. «Bailo flamenco. Y sí, soy española, de Sevilla, y antes de que pregunte, no tengo familia aquí, no tengo dinero, y ahora tampoco tengo aceite de oliva, gracias a su conducción temeraria». El duque la miró durante un largo momento, y Catalina tuvo la extraña sensación de que estaba siendo evaluada, no como una molestia que había interrumpido su día, ni como un objeto de curiosidad exótica, sino como un problema interesante que resolver. «¿Tiene dónde alojarse?», preguntó finalmente. La pregunta la pilló desprevenida. «Eso no es asunto suyo. Lo es si la he dejado varada en mitad de la calle con las pertenencias destrozadas». Catalina quiso mentir. Quiso decirle que tenía reservada la mejor suite del mejor hotel de Verona, que la esperaba una legión de sirvientes y un banquete digno de una reina. Pero su maldita honestidad andaluza la traicionó, como siempre. Pensaba buscar una pensión, admitió a regañadientes, con una falda manchada de aceite y sin referencias. El duque arqueó una ceja con elegancia aristocrática. En una ciudad donde no conoce a nadie. Al anochecer, cuando lo decía así, sonaba todavía peor de lo que era. «Sé cuidarme sola. No lo dudo ni por un instante.
y había algo en su tono que casi sonaba a admiración. Pero permítame ofrecerle alojamiento en Villa Bellardi hasta que encuentre una situación más estable. Considérelo una compensación por el aceite. Catalina lo miró como si le hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Alojarme? ¿Con usted? Soltó una carcajada que hizo que varias palomas alzaran el vuelo. ¿Me toma por tonta? Sé perfectamente lo que los hombres como usted quieren de mujeres como yo. Para su sorpresa, el duque no se ofendió. De hecho, algo parecido a una sonrisa tironeó de la comisura de sus labios. Señorita, ¿cómo ha dicho que se llama? No lo he dicho. Alzó la barbilla. Catalina. Catalina Romero Santillana. Señorita Romero. Su nombre sonaba diferente en su boca, más suave, casi como una caricia. Le aseguro que Villa Bellardi tiene suficientes habitaciones como para que no tengamos que cruzarnos más de lo estrictamente necesario. Además, añadió, y sus ojos verdes brillaron con algo que podría haber sido ironía, mi ama de llaves es una mujer de 70 años, con la moral de una abadesa y el temperamento de un dragón. Créame cuando le digo que estará usted perfectamente protegida, de mí y de cualquier otro. Catalina lo estudió buscando la trampa. Los hombres no ofrecían nada gratis, eso lo había aprendido muy joven. Siempre había un precio, siempre había una segunda intención, pero en los ojos del duque solo veía cansancio, soledad, algo oscuro y profundo que reconocía porque lo había visto en su propio reflejo durante las noches más largas del viaje. «Es peligroso», le susurró una voz en su cabeza. «Es noble, es rico, es increíblemente guapo y te está ofreciendo exactamente lo que necesitas. Eso siempre es peligroso». Pero la alternativa era vagar por las calles de una ciudad desconocida con el anochecer acercándose, sin dinero suficiente para más de un par de noches en la pensión más cutre. Maldijo en silencio a su suerte, a Italia, a los duques arrogantes con ojos del color de los olivares, y a su propia estupidez por haber cruzado la calle sin mirar. «Está bien», dijo finalmente, «pero solo hasta que encuentre una pensión decente. Y como intente algo raro, le juro por la Virgen de la Macarena que le clavo un tacón en el pie tan fuerte que cojeará hasta la próxima Pascua». El duque tuvo la audacia de sonreír, una sonrisa de verdad que transformó su rostro de estatua griega malhumorada a peligro andante para la cordura femenina. «No esperaba menos, señorita Romero». Le ofreció la mano para ayudarla a subir a la berlina. Catalina miró esa mano, grande, fuerte, con callos en las yemas de los dedos que hablaban de trabajo manual, algo que no esperaba de un aristócrata, y supo, con la certeza de quien ha bailado toda su vida y conoce el ritmo del destino, que estaba a punto de cometer un error monumental. La tomó de todos modos. Cuando sus dedos se tocaron, sintió una chispa que le recorrió el brazo entero, que se instaló en su pecho y le robó el aliento. Una chispa que nada tenía que ver con la electricidad de las tormentas y todo que ver con algo mucho más peligroso. Esto, pensó mientras se acomodaba en el asiento de terciopelo de la berlina más lujosa que había visto en su vida, ha sido una pésima idea. El duque se sentó frente a ella, ocupando demasiado espacio con sus hombros anchos, sus piernas largas y esa presencia que parecía llenar cada rincón del carruaje. «Bienvenida a Verona, señorita Romero». «Gracias, duque atropellador». Él casi rió, casi. Y mientras la berlina comenzaba a moverse, alejándose de la escena del accidente y del charco de aceite que brillaba bajo el sol italiano como oro derramado, Catalina tuvo la inquietante certeza de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía si para bien o para mal, pero por primera vez desde que había huido de Sevilla no tenía miedo de descubrirlo. Villa Bellardi se alzaba en las afueras de Verona como un sueño arquitectónico esculpido en piedra dorada. Catalina, que había jurado no dejarse impresionar por nada que perteneciera al duque arrogante, tuvo que morderse la lengua para no soltar una exclamación. La mansión era magnífica, no de esa magnificencia fría y presuntuosa de los palacios que había visto en sus viajes, sino de una belleza cálida y orgánica, como si la casa hubiera crecido naturalmente de la colina sobre la que se asentaba. Jardines perfectamente cuidados se extendían en terrazas descendentes, salpicados de estatuas de mármol, fuentes que cantaban melodías acuáticas y rosales que prometían explotar en color
cuando llegara el verano. «Bonita choza», comentó Catalina con estudiada indiferencia. «¿Tiene usted problemas para encontrar las habitaciones?» El duque la miró de reojo, y ella habría jurado que vio un destello de diversión en esos ojos verdes. «Solo me pierdo los martes», respondió con sequedad. «Los demás días conozco el camino». Catalina parpadeó. ¿Acababa el duque estirado de hacer una broma? Antes de que pudiera responder, las puertas principales se abrieron y de ellas emergió una mujer menuda pero imponente, con el pelo blanco recogido en un moño tan apretado que parecía estirarle las cejas, y unos ojos negros que evaluaron a Catalina con la precisión de un general inspeccionando tropas. «Excelencia», dijo la mujer, inclinando la cabeza hacia el duque, «veo que ha traído compañía. María, esta es la señorita Catalina Romero Santillana, de Sevilla. Ha tenido un incidente con mi carruaje». «¿Un incidente?» María arqueó una ceja con escepticismo profesional. «El duque casi me atropella», aclaró Catalina, «y luego destrozó mi aceite de oliva». «Ella cruzó sin mirar», contraatacó Enzo. «El aceite era de Jaén. Los caballos se asustaron. Era el mejor aceite de toda Andalucía». María observó el intercambio con la expresión de alguien que ha visto muchas cosas en la vida y ya no se sorprende de nada. «Entiendo», dijo, aunque claramente no entendía nada. «Debo preparar una habitación para la señorita». «La suite azul», ordenó el duque, «y haz que le suban agua caliente para un baño. Ha tenido un viaje largo». «¿Cómo sabe que he tenido un viaje largo?», preguntó Catalina suspicaz. «Huele a sal marina y tiene arena en el dobladillo del vestido». Maldito hombre observador. María condujo a Catalina al interior de la mansión, y ella tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no quedarse boquiabierta como una pueblerina. El vestíbulo era una sinfonía de mármol y madera noble, con una escalera doble que ascendía hacia los pisos superiores como los brazos abiertos de un amante. En las paredes, retratos de antepasados Bellardi la observaban con expresiones que iban desde la altivez hasta la franca desaprobación. «La familia del duque tiene una larga historia», comentó María notando su interés. 300 años de Bellardis en Verona». «Impresionante», dijo Catalina. 300 años siendo estirados y arrogantes». María se detuvo en seco y la miró con una expresión indescifrable. «El duque no es lo que parece, señorita. No juzgue el libro por la cubierta». Antes de que Catalina pudiera preguntar qué quería decir, María reanudó la marcha y la condujo a través de pasillos decorados con tapices flamencos y alfombras persas hasta una puerta de roble tallado. «La suite azul», anunció, abriendo la puerta. «Ha sido preparada hace poco, pero encontrará todo lo necesario. La cena se sirve a las 8 en el comedor principal. El duque espera», hizo una pausa, «que le acompañe». «¿Y si no quiero acompañarle?». María sonrió, y por primera vez Catalina vio algo parecido al afecto en sus ojos severos. «Entonces el duque cenará solo, como hace cada noche desde hace 5 años. Buenas tardes, señorita». La puerta se cerró, dejando a Catalina sola con sus pensamientos y una habitación que era más grande que toda la planta baja de su casa en Sevilla. La suite azul hacía honor a su nombre. Las paredes estaban cubiertas de seda en un tono que recordaba al cielo de atardecer sobre el Mediterráneo, y la cama con dosel era tan grande que Catalina podría haberse perdido en ella. Un tocador de caoba con espejo ovalado ocupaba una esquina, y junto a la ventana, un pequeño escritorio con papel de carta y tinta esperaba correspondencia que ella no tenía a quién enviar. Se dejó caer en la cama con un suspiro que contenía todas las emociones de las últimas semanas: el miedo de la huida, la emoción del viaje, la confusión del encuentro con el duque y ahora el agotamiento absoluto. ¿Qué estaba haciendo? Había huido de un matrimonio arreglado para acabar alojada en la casa de un aristocrático italiano que probablemente pensaba que las bailarinas españolas eran poco más que entretenimiento exótico. Y sin embargo, había algo en Enzo Bellardi que no encajaba con el estereotipo del noble arrogante. La forma en que había recogido sus zapatos de baile como si fueran objetos preciosos. La preocupación genuina que había visto en sus ojos cuando le preguntó si tenía dónde alojarse. El comentario de María sobre que cenaba solo cada noche desde hacía 5 años. ¿Qué había pasado hace 5 años? Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos.
Adelante. Dos criadas entraron cargando cubos de agua humeante, seguidas de una tercera que portaba toallas y jabones perfumados. En cuestión de minutos, habían llenado una bañera de cobre que Catalina no había notado tras un biombo decorado con pájaros exóticos. «El duque ha ordenado que le traigan también ropa limpia», dijo una de las criadas, una joven pelirroja con acento véneto. «Hay vestidos de la anterior». Se detuvo, mordiéndose el labio. «Vestidos que podrían servirle mientras lavan los suyos». «¿De la anterior qué?», preguntó Catalina, pero la criada ya se había escabullido, dejándola sola con más preguntas que respuestas. A las 8 en punto, Catalina descendió la escalera principal sintiéndose como una impostora. El vestido que había encontrado en el armario era de un verde esmeralda que hacía brillar sus ojos castaños, con un escote que rozaba los límites de la decencia sin cruzarlos del todo. Quien fuera la dueña anterior, tenía un gusto exquisito y aproximadamente su misma talla. El duque la esperaba al pie de la escalera y Catalina tuvo que admitir, solo para sí misma, que el hombre sabía vestirse. Llevaba un traje de noche negro que acentuaba su figura atlética y su cabello húmedo sugería que él también había aprovechado para bañarse. «Señorita Romero», dijo, inclinando la cabeza. «¿Está usted presentable?», ofreció ella con ironía. «Impresionante», corrigió él, y había algo en su voz que hizo que Catalina sintiera calor en las mejillas. «El verde le sienta bien». «Gracias. El vestido me sienta mejor que el aceite de oliva, eso seguro». Él tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Sobre eso, le pido disculpas. No era mi intención arruinar sus pertenencias, ni casi matarme. Eso tampoco». Se miraron durante un momento que se extendió más de lo socialmente aceptable, hasta que María apareció anunciando que la cena estaba servida. El comedor era tan opulento como el resto de la casa, con una mesa de nogal que podría haber sentado a 20 personas cómodamente. Sin embargo, solo había 2 lugares preparados, uno frente al otro, en el centro de la mesa. «Espero que le guste la cocina italiana», dijo Enzo mientras le retiraba la silla, un gesto de cortesía que Catalina no esperaba. «Me gusta la comida en general», respondió ella sentándose. «Cuando una ha crecido con 6 hermanos, aprende a no ser quisquillosa». «¿6 hermanos?» «6 hermanos varones. Yo soy la única mujer, y la menor. Eso explica muchas cosas», murmuró el duque. «¿Qué se supone que significa eso?» «Que tiene usted el temperamento de alguien que ha tenido que luchar por hacerse oír». Catalina abrió la boca para protestar, pero se dio cuenta de que no podía. Era verdad. La cena comenzó con un antipasto de jamón y melón que le recordó dolorosamente a los veranos en casa de su abuela, seguido de un risotto cremoso, que era posiblemente la mejor cosa que había probado en su vida. El vino era excepcional, y Catalina tuvo que recordarse que debía mantener la cabeza clara. «¿Por qué Verona?», preguntó Enzo de repente. «De todos los lugares del mundo, ¿por qué una bailarina sevillana elige Verona?». Catalina giró el tallo de su copa entre los dedos. «¿Ha leído a Shakespeare?». «Romeo y Julieta». «Exacto. Pensé que si ellos pudieron desafiar a sus familias por amor, yo podría desafiar a la mía por mis sueños». «¿Desafiar?». El duque se inclinó hacia adelante, genuinamente intrigado. «¿De qué huye exactamente, señorita Romero?». El vino, el cansancio o quizás simplemente el alivio de estar a salvo hicieron que Catalina bajara la guardia. «De un matrimonio arreglado, con un banquero catalán de 53 años que colecciona sellos y huele a naftalina». «¿Naftalina? Es una sustancia que...». «Sé lo que es la naftalina», interrumpió Enzo. «Me sorprende que la use para describir a su prometido». «Exprometido», corrigió Catalina. «Dudo que mis padres quieran saber de mí después de la carta que les dejé». «¿Qué decía la carta?». «Básicamente, que prefería bailar descalza en las calles de cualquier ciudad del mundo antes que convertirme en la esposa de un hombre al que no amo». El duque guardó silencio durante un momento, y cuando habló, su voz había perdido algo de su frialdad habitual. Hay algo admirable en eso, en huir como una cobarde, en elegir su propio destino. Sus miradas se encontraron sobre la mesa, y Catalina sintió algo que no había experimentado nunca, la sensación de ser verdaderamente vista, no como una bailarina exótica, ni como una hija desobediente, ni como una posible conquista, simplemente como Catalina. «¿Y usted, duque?».
preguntó rompiendo el hechizo. ¿Por qué cena solo cada noche? El cambio en su expresión fue inmediato. Las murallas volvieron a alzarse, los ojos verdes se enfriaron. Eso, dijo levantándose de la mesa, es una historia para otro momento. Buenas noches, señorita Romero. María le mostrará el camino a su habitación. Y antes de que Catalina pudiera responder, el duque había desaparecido por una puerta lateral, dejándola sola con los restos de la cena y una curiosidad que ardía más que cualquier hoguera flamenca. Hay algo roto en ese hombre, pensó mientras subía las escaleras hacia su habitación, algo que esconde detrás de toda esa frialdad aristocrática. Y aunque sabía que era peligroso, aunque sabía que debería estar buscando una pensión y no preocupándose por los misterios de un duque italiano, Catalina se descubrió queriendo descubrir qué era. Esa noche, mientras se acostaba en la cama más cómoda que había conocido nunca, las últimas palabras de María resonaron en su mente. El duque no es lo que parece. ¿Qué secretos guardaba Enzo Bellardi? ¿Y por qué, contra todo sentido común, Catalina deseaba descubrirlos? Fuera, la luna llena iluminaba los jardines de Villa Bellardi, y en algún lugar de la mansión, las notas de un piano comenzaron a sonar, una melodía hermosa y triste que hablaba de pérdidas antiguas y corazones rotos. Catalina cerró los ojos y se dejó llevar por la música, sin saber que esas mismas manos que tocaban con tanta melancolía pronto la sostendrían a ella, de maneras que cambiarían ambas vidas para siempre. Los días en Villa Bellardi transcurrían con una rutina que Catalina encontraba simultáneamente reconfortante y enloquecedora. Cada mañana, desayunaba sola en un pequeño salón con vistas al jardín, donde María le servía café italiano tan fuerte que podría haber resucitado a un muerto, acompañado de panecillos recién horneados y mermelada de higos. El duque, según le informó la anciana ama de llaves, madrugaba para atender sus negocios, una red de inversiones bancarias, propiedades agrícolas en el Véneto y una participación en una naviera que comerciaba con especias orientales. El duque trabaja demasiado, comentó María una mañana mientras rellenaba la taza de Catalina. Desde hace años, se refugia en los números y los contratos. ¿Desde que qué?, preguntó Catalina, inclinándose hacia adelante con curiosidad mal disimulada. Pero María simplemente negó con la cabeza y desapareció hacia las cocinas, dejando a Catalina con más preguntas que respuestas. Las tardes eran suyas. Había descubierto una biblioteca en el ala este de la mansión que contenía más libros de los que había visto en toda su vida. Volúmenes encuadernados en cuero que olían a historia, tratados de filosofía, colecciones de poesía y, para su sorpresa, una sección entera dedicada a la danza y las artes escénicas. Fue allí donde Enzo la encontró el quinto día de su estancia, encaramada en una escalera de madera, intentando alcanzar un tomo sobre los ballets de la corte francesa. «Si se cae y se rompe algo, tendré que llamar al médico», dijo desde la puerta, sobresaltándola. Catalina se aferró a la escalera para no perder el equilibrio. «Por la Virgen de la Macarena, ¿es que no sabe llamar a las puertas? Es mi biblioteca, y yo soy su invitada». ¿No le enseñaron modales en su aristocrática educación? Enzo cruzó la estancia con pasos largos y seguros, deteniéndose al pie de la escalera. Desde su posición elevada, Catalina podía ver la línea de su mandíbula, la sombra de barba que oscurecía sus mejillas, el modo en que sus ojos verdes la miraban con una mezcla de exasperación y algo más que no lograba identificar. «Permítame», dijo extendiendo los brazos. «¿Permitirle qué? Ayudarla a bajar antes de que se desnuque. Puedo bajar sola, gracias». «No lo dudo, pero preferiría no tener que explicarle a María cómo dejé que una bailarina sevillana se matara en mi biblioteca». Catalina quiso protestar, pero él ya había colocado las manos en su cintura, manos grandes y cálidas que parecían abarcarla por completo, y la estaba bajando como si no pesara más que una pluma. Cuando sus pies tocaron el suelo, se encontró atrapada entre la escalera y el pecho del duque, tan cerca que podía oler su colonia, sándalo y algo cítrico que le recordaba a los naranjos de Sevilla. «Ya puede soltarme», murmuró, odiando el modo en que su voz sonaba sin aliento. Por supuesto, pero no la soltó, no inmediatamente. Durante un instante que pareció estirarse como el caramelo caliente, se quedaron así,
ella mirándolo hacia arriba, él mirándola hacia abajo, el aire entre ellos cargado de una electricidad que no tenía nada que ver con las tormentas. Fue Enzo quien rompió el hechizo, dando un paso atrás y carraspeando. ¿Qué libro buscaba? Ese. Catalina señaló el volumen que había estado intentando alcanzar. Sobre los ballets de Luis XIV. Enzo lo alcanzó sin esfuerzo y se lo entregó. ¿Le interesa el ballet? Me interesa toda forma de danza. El flamenco es mi alma, pero el cuerpo puede aprender muchos idiomas. Algo brilló en los ojos del duque. Respeto, quizás. O curiosidad. Hay un salón en el ala sur que usamos para recepciones, dijo. Tiene suelo de madera y buena acústica. Si quisiera practicar, ¿me está ofreciendo un lugar para bailar? Le estoy ofreciendo un suelo que no arruine sus zapatos. Lo de esta biblioteca son de mármol. Catalina lo estudió durante un momento, buscando la trampa, pero solo encontró una oferta sincera envuelta en sequedad aristocrática. Gracias, dijo finalmente. Aceptaré su ofrecimiento. Excelente. María puede mostrarle el camino. Y con eso el duque desapareció entre las estanterías, dejando a Catalina con un libro sobre ballet francés y el fantasma de sus manos en la cintura. Esa noche, Catalina no pudo dormir. No era el colchón, que era obscenamente cómodo, ni las sábanas de lino egipcio que acariciaban su piel como una brisa de verano. Era la música. Cada noche, a la misma hora, las notas del piano flotaban por los pasillos de Villa Bellardi como fantasmas melódicos. Y cada noche Catalina se quedaba despierta escuchando, preguntándose qué dolor era tan profundo que solo podía expresarse a través de teclas de marfil. Esta vez decidió averiguarlo. Se envolvió en una bata de seda que había encontrado en el armario, otra pertenencia de la misteriosa dueña anterior, y salió de su habitación con los pies descalzos. Los pasillos estaban iluminados por la luz plateada de la luna que entraba por los ventanales, y la música la guiaba como el hilo de Ariadna. La encontró en un salón que no había visto antes, en el extremo más alejado de la mansión. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, Catalina vio a Enzo sentado ante un piano de cola negro, sus dedos moviéndose sobre las teclas con una destreza que hablaba de años de práctica. Pero no era su técnica lo que la dejó sin aliento, era su rostro. El duque frío y controlado había desaparecido. En su lugar había un hombre con los ojos cerrados y una expresión de dolor tan puro que Catalina sintió que estaba presenciando algo íntimo, algo que no estaba destinado a ser visto por nadie. Debió hacer algún ruido, porque Enzo abrió los ojos de golpe y dejó de tocar. Señorita Romero. Su voz había recuperado la frialdad habitual, pero había algo más debajo. Vergüenza, quizás, por haber sido sorprendido vulnerable. ¿Qué hace despierta a estas horas? La música, admitió ella entrando en el salón. La escucho cada noche. Es hermosa y triste. No debería estar aquí. Lo sé, pero no se movió. ¿Qué tocaba? Enzo guardó silencio durante tanto tiempo que Catalina pensó que no respondería. Cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro. Una pieza que compuse hace años. ¿Para quién? La pregunta flotó en el aire como una hoja en otoño. Catalina vio cómo las manos de Enzo se tensaban sobre las teclas, cómo su mandíbula se apretaba. Para mi esposa, dijo finalmente. Valentina murió hace 5 años. El silencio que siguió fue denso como la miel. Catalina sintió que todas las piezas del rompecabezas encajaban. Las habitaciones vacías, la ropa en el armario, las miradas tristes de María, la soledad que envolvía al duque como una segunda piel. Lo siento, susurró, y lo decía en serio. No lo sabía. ¿Por qué habría de saberlo? Enzo se levantó del piano y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Es tarde, señorita Romero. Debería volver a su habitación. Era una despedida clara, un muro alzándose entre ellos, pero Catalina nunca había sido buena siguiendo órdenes. Mi abuela murió cuando yo tenía 15 años, dijo acercándose a él. Era la única persona que realmente me entendía. Durante meses no pude bailar. Cada vez que lo intentaba, la veía a ella enseñándome los pasos y el dolor era insoportable. Enzo no se volvió, pero Catalina vio cómo sus hombros se tensaban. ¿Qué la hizo volver a bailar? Darme cuenta de que no bailar no la traería de vuelta, y que ella habría odiado verme renunciar a mi pasión por su culpa. El silencio se extendió entre ellos, pero esta vez era diferente, menos frío,
más compartido. Valentina amaba la música, dijo Enzo finalmente, su voz ronca. Decía que cuando yo tocaba podía ver colores en el aire. Suena como una mujer especial. Lo era. Se volvió hacia ella y Catalina vio que sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas contenidas. Era luz y alegría y todo lo que yo no sabía que necesitaba. Y luego enfermó y yo no pude hacer nada para salvarla. Sin pensarlo, Catalina extendió la mano y tocó su brazo. Un gesto simple, de consuelo humano. Algunas batallas no se pueden ganar, Duque. Eso no significa que usted fallara. Enzo miró su mano sobre su brazo como si fuera un objeto extraño, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Es usted una mujer extraña, señorita Romero. Eso me han dicho. Generalmente no es un cumplido. Casi sonrió. Casi. En este caso lo es. Los días siguientes trajeron un cambio sutil pero perceptible en la dinámica de Villa Bellardi. Enzo ya no evitaba a Catalina durante las comidas. De hecho, había comenzado a aparecer en el desayuno, algo que, según María, no hacía desde la muerte de su esposa, y sus conversaciones habían evolucionado de intercambios corteses a debates genuinos sobre arte, música, política y las diferencias entre la cocina española e italiana. El gazpacho es superior a cualquier sopa italiana, declaró Catalina una mañana, untando mantequilla en un panecillo con determinación beligerante. Eso es objetivamente falso, respondió Enzo sin levantar la vista de su periódico. El minestrone tiene siglos de tradición culinaria. El gazpacho tiene sol, y tomates, y dignidad. ¿Dignidad? En una sopa fría. La dignidad no tiene temperatura, Duque. María, que observaba estos intercambios desde la puerta, había comenzado a sonreír de una manera que Catalina encontraba sospechosa. Pero lo más significativo era lo que ocurría por las noches. Catalina había descubierto el salón de baile que Enzo le había ofrecido y había comenzado a practicar cada tarde cuando el sol descendía y la luz dorada entraba por los ventanales como miel líquida. Al principio bailaba sola, dejando que su cuerpo recordara las coreografías que había aprendido en Sevilla, sintiendo cómo el flamenco fluía por sus venas como la sangre misma. Pero una tarde, al terminar una soleá particularmente intensa, escuchó aplausos. Enzo estaba en la puerta, todavía vestido con su traje de negocios, observándola con una expresión que Catalina no podía descifrar. «Es usted extraordinaria», dijo simplemente. Catalina se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, intentando ignorar cómo su corazón se aceleraba ante el cumplido. «Es solo práctica». «No». Enzo entró en el salón, sus pasos resonando en el suelo de madera. «He visto bailarinas en los mejores teatros de Europa. Ninguna se mueve como usted. Es como si el baile la poseyera. Mi abuela decía que el flamenco no se baila, se vive». Su abuela era una mujer sabia. Se quedaron en silencio, mirándose a través del salón vacío. La luz del atardecer pintaba todo de oro y ámbar, y Catalina tuvo la repentina sensación de estar atrapada en un cuadro. «Enséñeme», dijo Enzo de repente. «Perdón, a bailar, flamenco. Enséñeme». Catalina soltó una carcajada. «¿Usted, el duque más estirado de toda Italia, quiere aprender flamenco? ¿Por qué no? Porque el flamenco requiere pasión, fuego, abandono. ¿Insinúa que no tengo pasión?». Había algo peligroso en su voz, algo que hizo que Catalina se estremeciera. «Insinúo que la tiene muy bien escondida». Enzo se quitó la chaqueta y la dejó sobre una silla. Luego se remangó la camisa, revelando antebrazos firmes y bronceados que Catalina decidió firmemente no mirar. «Entonces, ayúdeme a encontrarla». Era una locura, una completa y absoluta locura, pero Catalina nunca había sido capaz de resistirse a un desafío. «Está bien», dijo acercándose a él, «pero le advierto que el flamenco no perdona a los cobardes. Nunca he sido cobarde. Ya lo veremos». Lo que siguió fue una hora de la más deliciosa tortura que Catalina había experimentado. Enseñar flamenco a Enzo era como intentar enseñar a un lobo a ronronear. El hombre tenía ritmo natural. Años de piano habían afinado su oído, pero su cuerpo estaba acostumbrado al control, a la rigidez aristocrática que dictaba cada uno de sus movimientos. «No, no, no», decía Catalina, colocando las manos en sus caderas para corregir su postura.
e inmediatamente arrepintiéndose cuando sintió la firmeza de sus músculos bajo la tela. El flamenco viene de aquí, presionó su vientre. Del centro, tiene que soltar la tensión. Estoy suelto. Está tan tenso como una cuerda de violín. ¿Y cómo sugiere que me relaje? Catalina cometió el error de mirarlo a los ojos. Estaban muy cerca, tan cerca, que podía ver las motas doradas en el verde de su iris, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. «Cierre los ojos», susurró. «¿Por qué? Porque necesita dejar de pensar y empezar a sentir». Para su sorpresa, Enzo obedeció. Catalina lo observó durante un momento, los párpados cerrados, la mandíbula relajándose lentamente, el pecho subiendo y bajando con respiraciones cada vez más profundas. «Ahora», dijo ella, tomando sus manos, «imagine que su cuerpo es un instrumento, no un piano, algo más primitivo, un tambor, un latido. Sienta el ritmo en la sangre». Comenzó a tararear una bulería, moviendo sus manos con las de él, guiándolo en los primeros pasos básicos. Y entonces, algo mágico ocurrió. Enzo comenzó a moverse. No con la gracia de un bailarín profesional, pero con algo más valioso, con verdad. Sus movimientos eran torpes pero sinceros, su cuerpo finalmente rindiéndose al ritmo en lugar de luchar contra él. «Eso es», susurró Catalina sin soltar sus manos. «Así, exactamente así». Cuando abrió los ojos la miraba de una manera que hizo que todo el aire abandonara sus pulmones. «Catalina», dijo, y era la primera vez que usaba su nombre de pila. «Yo...» La puerta del salón se abrió de golpe. «Enzo, caro mío, por fin te encuentro». La mujer que entró era todo lo que Catalina no era. Alta, rubia, con una figura escultural envuelta en un vestido de seda rosa que debía haber costado más que todo el guardarropa de Catalina junto. Sus ojos azules escanearon la escena. Las manos entrelazadas, la cercanía de sus cuerpos, el rubor en las mejillas de ambos, y su sonrisa se volvió afilada como un cuchillo. «Vaya, vaya», ronroneó, entrando en el salón como si fuera su propia casa. «¿Interrumpo algo?» Enzo soltó las manos de Catalina como si quemaran. «Francesca, no te esperaba». Evidentemente. La mujer se acercó y besó a Enzo en ambas mejillas con familiaridad posesiva. «Tu madre me envió. Está preocupada por ti, encerrado en esta casa como un ermitaño. Dice que necesitas compañía». Sus ojos se posaron en Catalina. «Aunque veo que ya la tienes. La señorita Romero es mi invitada», dijo Enzo, y su voz había recuperado esa frialdad aristocrática que Catalina había llegado a odiar. «Tuvo un accidente con mi carruaje». «¿Un accidente? Qué conveniente». «Disculpe», intervino Catalina, sintiendo cómo su temperamento andaluz comenzaba a hervir. Francesca la miró de arriba a abajo, con el desdén de quien examina un insecto particularmente molesto. «No te disculpes, querida. No es culpa tuya que Enzo siempre haya tenido debilidad por los casos de caridad». El insulto flotó en el aire como veneno perfumado. Catalina sintió que sus mejillas ardían, pero no de vergüenza, sino de furia. «Y usted debe ser una de esas damas de alta cuna que confunden la cuna con el mérito», replicó con dulzura venenosa. «Qué encantador conocerla». Francesca parpadeó claramente desacostumbrada a que le respondieran. «Enzo, ¿quién es esta persona?» «Ya te lo he dicho. Mi invitada». «¿Una invitada que te enseña a bailar agarrados de las manos?» Francesca soltó una risita cruel. «Querido, toda Verona hablará de esto. Una bailarina española viviendo bajo tu techo, sin carabina, sin...» «Basta». La palabra cortó el aire como un latigazo. Enzo había dado un paso adelante, colocándose entre Francesca y Catalina, y había algo en su postura, los hombros tensos, la mandíbula apretada, que hizo que incluso la imperturbable condesa retrocediera. «La señorita Romero es mi invitada, y será tratada con el respeto que merece cualquier persona bajo mi techo. Si no puedes hacerlo, Francesca, la puerta está donde siempre ha estado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francesca lo miró con incredulidad, luego a Catalina con odio puro, y finalmente compuso una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Por supuesto, Enzo. Mis disculpas si he ofendido a tu invitada». La palabra sonó como un insulto. «Estaré en el salón azul. Tu madre espera que cenemos juntos esta noche». Y con un frufrú de seda rosa, desapareció por la puerta. El silencio que dejó tras de sí
Era denso como el plomo. «Lo siento», dijo Enzo finalmente, volviéndose hacia Catalina. «Francesca es complicada». «¿Quién es?» «La condesa Francesca di Montefiore, una amiga de la familia. Mi madre lleva años intentando que me case con ella». Catalina sintió algo retorcerse en su pecho, algo que se parecía sospechosamente a los celos. «¿Y usted quiere casarse con ella?» Enzo la miró durante un largo momento. «No», dijo, «no quiero», y sin otra palabra salió del salón, dejando a Catalina sola con el eco de la música, el fantasma de sus manos en las suyas y la certeza de que algo había cambiado irrevocablemente entre ellos. Esa noche, por primera vez desde que llegó a Villa Bellardi, el piano no sonó, y Catalina descubrió que lo echaba de menos más de lo que estaba dispuesta a admitir. La presencia de Francesca di Montefiore en Villa Bellardi era como una piedra en el zapato, imposible de ignorar y tremendamente irritante. Durante los 3 días siguientes, la condesa se instaló en la mansión como si fuera su propia casa, apareciendo en cada comida con vestidos cada vez más elaborados y escotes cada vez más pronunciados. Sus conversaciones con Enzo estaban salpicadas de «¿Te acuerdas cuando?» y «Tu madre dice que...», referencias constantes a un mundo del que Catalina no formaba parte y al que aparentemente nunca pertenecería. «Tu madre ha organizado un baile para el sábado», anunció Francesca durante el almuerzo del jueves, mientras Catalina intentaba concentrarse en su plato de pasta y no en las ganas de estrangularla con su propio collar de perlas. «Toda la sociedad de Verona estará presente. Será la ocasión perfecta para anunciar...». «No habrá ningún anuncio», interrumpió Enzo con frialdad. «Pero querido, tu madre insiste...». «Mi madre puede insistir todo lo que quiera. Sigo siendo el duque de Verona, y mis decisiones son mías». Francesca apretó los labios en una línea fina, pero compuso rápidamente una sonrisa encantadora. «Por supuesto. Simplemente pensé que después de 5 años de luto, estarías listo para seguir adelante». El tenedor de Enzo se detuvo a medio camino de su boca. Catalina vio cómo sus nudillos se ponían blancos al apretar el mango. «El luto», dijo con voz peligrosamente suave, «no tiene un calendario establecido, Francesca, y mi corazón no es un asunto que mi madre, tú o la sociedad de Verona puedan dictar». El silencio que siguió fue tan tenso que Catalina podría haberlo cortado con el cuchillo del pan. «Bueno», dijo, rompiendo la tensión con una alegría forzada, «ese baile suena encantador. ¿Habrá música en vivo?» Francesca la miró como si acabara de notar su presencia. «Por supuesto, una orquesta completa. Aunque dudo que sea el tipo de música a la que estás acostumbrada». Su sonrisa era puro veneno. «Imagino que en los establecimientos donde bailas, la música es bastante más primitiva». «Francesca», advirtió Enzo, «¿qué? Solo digo que...». «La señorita Romero asistirá al baile», declaró Enzo, y Catalina casi se atraganta con su vino. «Como mi invitada de honor». «¿Perdón?», dijeron Francesca y Catalina al unísono, aunque con tonos muy diferentes. «Ya me has oído». Enzo se levantó de la mesa, arrojando la servilleta sobre su plato, con un gesto que denotaba el fin de la discusión. «María, asegúrate de que la señorita Romero tenga un vestido apropiado para la ocasión. Cárgalo a mi cuenta». Y antes de que ninguna de las 2 mujeres pudiera protestar, desapareció por la puerta. Francesca se volvió hacia Catalina con una expresión que habría congelado el Guadalquivir en pleno agosto. «No sé qué juego estás jugando, bailarina, pero te advierto, los Bellardi son mi territorio. He esperado 5 años a que Enzo superara su patético duelo y no voy a permitir que una vagabunda española me arrebate lo que es mío». Catalina se limpió delicadamente la boca con la servilleta y sonrió con toda la dulzura que pudo reunir. «Querida condesa, si Enzo fuera tuyo, no habrías tenido que esperar 5 años. Y si me permite un consejo, el desdén no es tan atractivo como usted cree». Le añade arrugas. Se levantó de la mesa con la gracia de una reina y salió del comedor, dejando a Francesca boquiabierta y a los criados disimulando sonrisas detrás de las bandejas. El vestido que María le presentó la mañana del baile era una obra de arte. De un rojo intenso como la sangre de toro, el duque insistió en el color, explicó María con una sonrisita cómplice,
Estaba confeccionado en seda italiana con bordados de hilo de oro que trepaban desde el dobladillo hasta la cintura como llamas vivas. El escote era atrevido pero elegante, y la falda caía en capas que susurraban promesas con cada movimiento. «Es demasiado», protestó Catalina, aunque sus dedos ya acariciaban la tela con reverencia. «Es exactamente lo que necesita», respondió María. «Esta noche la sociedad de Verona conocerá a la verdadera Catalina Romero y se tragarán cada una de sus palabras despectivas». Cuando Catalina descendió las escaleras esa noche, el vestido brillando bajo la luz de las velas, Enzo la esperaba al pie con una expresión que hizo que su corazón se saltara varios latidos. Llevaba un traje de gala negro con chaleco de brocado dorado, y su cabello estaba peinado hacia atrás, revelando la fuerte línea de su mandíbula. Pero fueron sus ojos lo que la dejó sin aliento. La miraban como si fuera la única persona en el universo, como si el vestido rojo hubiera incendiado algo en su interior que llevaba años dormido. «Señorita Romero», dijo, y su voz sonó más ronca de lo habitual. «¿Está usted presentable?», ofreció ella, repitiendo la broma de su primera cena, devastadora. La palabra flotó entre ellos como una caricia. Catalina sintió que le ardían las mejillas. «El vestido es precioso», murmuró. «Gracias. El vestido no tiene ningún mérito. Es usted quien lo hace extraordinario». Antes de que Catalina pudiera responder, Enzo le ofreció el brazo. «¿Me concede el honor de escoltarla, señorita Romero?». Ella colocó su mano en su antebrazo, sintiendo la firmeza de sus músculos bajo la tela. «Solo si promete no pisarme durante el baile. Recuerde que sus lecciones de flamenco no incluyeron el vals». Él casi sonrió. «Haré mi mejor esfuerzo». El salón de baile de Villa Bellardi había sido transformado en un palacio de ensueño. Miles de velas ardían en candelabros de cristal, proyectando una luz dorada sobre las paredes decoradas con guirnaldas de flores blancas. Una orquesta tocaba en una tarima elevada, y docenas de invitados vestidos con sus mejores galas conversaban, reían y bailaban bajo la atenta mirada de los retratos de los antepasados Bellardi. Cuando Enzo y Catalina entraron juntos, un silencio momentáneo cayó sobre la multitud. Los murmullos comenzaron casi inmediatamente. «¿Quién es esa mujer?». «Dicen que es española, una bailarina. ¿El duque la ha traído como su acompañante?». «Pero la condesa Francesca». Catalina alzó la barbilla y cuadró los hombros. Si iban a hablar de ella, que al menos tuvieran algo digno que contar. «Sonríe», susurró Enzo a su oído, y su aliento cálido contra su piel le provocó un escalofrío. «Los lobos huelen el miedo». «No tengo miedo», respondió ella. «Solo estoy calculando cuántos de estos aristócratas podría derribar con un buen taconazo». Esta vez, Enzo sí sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro y que hizo que varios invitados cercanos contuvieran el aliento. «Esa», dijo, «es la Catalina que quiero que vean». La velada transcurrió en un torbellino de presentaciones, conversaciones forzadas y miradas evaluadoras. Catalina descubrió que la alta sociedad italiana no era muy diferente de la española. Las mismas sonrisas falsas, los mismos cumplidos envenenados, la misma obsesión por los títulos y las fortunas. Pero también descubrió algo inesperado, que con Enzo a su lado todo parecía más soportable. Él la guiaba a través de la multitud con mano firme, intervenía cuando las preguntas se volvían demasiado intrusivas, y la miraba con una intensidad que hacía que el resto del salón desapareciera. «El duque parece muy atento con su invitada», comentó una matrona de pelo cano a su compañera, sin molestarse en bajar la voz. «Demasiado atento», diría yo. «Francesca debe estar furiosa». Como invocada por la mención de su nombre, la condesa apareció frente a ellos, resplandeciente en un vestido azul hielo que hacía juego con su mirada gélida. «Enzo, querido», ronroneó, ignorando completamente a Catalina. «Me prometiste el primer vals. No recuerdo haber prometido tal cosa. Tu madre lo hizo en tu nombre». Francesca sonrió con dulzura venenosa. «Y ya sabes cómo se pone cuando la contradices». Enzo miró a Catalina con expresión de disculpa. «¿Me permite...?» «Oh, por supuesto», respondió ella, aunque algo se retorció en su pecho al ver cómo Francesca se apoderaba de su brazo con posesividad. «Estaré bien». Pero no estuvo bien. En cuanto Enzo se alejó hacia la pista de baile, Catalina se sintió como un pez fuera del agua.
Los invitados que antes la habían tratado con cortesía forzada, ahora la ignoraban abiertamente, y las conversaciones se detenían cuando se acercaba, solo para reanudarse en susurros cuando pasaba de largo. Buscó refugio junto a una columna, observando cómo Enzo y Francesca giraban en el centro del salón. La condesa bailaba con la gracia de quien ha sido entrenada desde la cuna, y sus manos se posaban sobre los hombros de Enzo con una familiaridad que hizo que Catalina apretara los dientes. «Hacen buena pareja, ¿verdad?». La voz a su espalda la sobresaltó. Se volvió para encontrar a un hombre de unos 30 años, apuesto de una manera convencional, con el pelo engominado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Permítame presentarme, Conte Alessandro Morosini, y usted debe ser la famosa bailarina española de la que todos hablan». «Catalina Romero», respondió ella con cautela, aunque no sabía que fuera famosa. «Oh, lo es». Alessandro se acercó más de lo que la etiqueta permitía. Una mujer hermosa, sola, viviendo bajo el techo de un viudo rico. La imaginación de Verona lleva días trabajando horas extra. La imaginación de Verona debería buscarse un pasatiempo más productivo. Alessandro rió, una risa que sonaba ensayada. «Tiene espíritu, ya veo. Me gustan las mujeres con espíritu». Sus ojos recorrieron su cuerpo de una manera que hizo que Catalina se sintiera sucia. «Dígame, señorita Romero, ¿es cierto que baila flamenco? Me encantaría una demostración privada». «Me temo que no hago demostraciones privadas», respondió ella retrocediendo un paso. «Qué lástima». Alessandro avanzó acorralándola contra la columna. «Estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo. Soy un hombre generoso con las mujeres que me complacen». Catalina sintió como su temperamento andaluz comenzaba a hervir. Este hombre la estaba tratando como si fuera una cualquiera, como si el hecho de ser bailarina la convirtiera en mercancía disponible para quien pudiera pagar el precio. «Señor conde», dijo con voz gélida, «le sugiero que dé un paso atrás antes de que le enseñe exactamente lo que puede hacer una bailarina flamenca con un tacón bien colocado». Alessandro parpadeó, sorprendido, pero su sonrisa se amplió. «Vaya, una gata salvaje. Me gustan los desafíos». «La señorita no parece interesada en su compañía, Morosini». La voz de Enzo cortó el aire como una espada desenvainada. Catalina no lo había visto acercarse, pero ahora estaba allí a su lado, irradiando una furia contenida que hizo que incluso ella sintiera un escalofrío. Alessandro retrocedió instintivamente. «Bellardi, solo estaba conversando con la señorita. No hay ningún problema. Lo habrá si no te alejas de ella en los próximos 3 segundos. ¿Me estás amenazando?» «Te estoy informando». Los ojos de Enzo brillaban como esmeraldas en llamas. «La señorita Romero está bajo mi protección. Cualquier falta de respeto hacia ella es una falta de respeto hacia mí, y ambos sabemos cómo termina quien me falta al respeto». El silencio que los rodeaba era total. Catalina se dio cuenta de que todo el salón los observaba. Conversaciones suspendidas a medio camino, copas detenidas en el aire. Alessandro palideció visiblemente. «Mis disculpas», murmuró. «No pretendía ofender». «Entonces te sugiero que te retires antes de que decida tomarme tu no intención como algo personal». El conde desapareció entre la multitud con más prisa de la que la dignidad aristocrática aconsejaba. Enzo se volvió hacia Catalina, y la furia en sus ojos se transformó en preocupación. «¿Estás bien? ¿Te ha tocado?» «Estoy bien», respondió ella, sorprendida por la intensidad de su reacción. Solo era un idiota con demasiado vino y poco cerebro. Es un cerdo que ha arruinado la reputación de más de una mujer joven. Debí advertirte sobre él. No necesito que me protejas, Enzo. Sé cuidarme sola». «Lo sé». Él tomó su mano y el contacto envió una descarga eléctrica por todo el brazo de Catalina. «Pero eso no significa que tenga que dejar que alguien te falte al respeto en mi propia casa». Sus ojos se encontraron y el mundo a su alrededor pareció desvanecerse. La música, las conversaciones, las miradas curiosas, todo se redujo a ese momento, a esas 2 manos unidas, a esos ojos verdes que la miraban como si fuera un tesoro que acabara de descubrir. «Baila conmigo», susurró Enzo. «¿Qué? Baila conmigo ahora». Antes de que pudiera responder, él la guió hacia el centro del salón de baile. La orquesta, como si hubiera recibido una señal invisible, comenzó a tocar un vals lento y sensual. La mano de Enzo
se posó en su cintura, firme y cálida, mientras la otra sostenía la suya con una delicadeza que contrastaba con la intensidad de su mirada. Catalina colocó la mano libre en su hombro, sintiendo los músculos tensos bajo la tela del traje. «Toda Verona nos está mirando», murmuró ella mientras comenzaban a moverse. «Que miren, van a hablar, que hablen. Tu madre va a tener un ataque. Mi madre puede tener todos los ataques que quiera». Enzo la acercó más hasta que sus cuerpos estuvieron separados apenas por un susurro. «Esta noche, lo único que me importa es esto. Nosotros». Bailaron en silencio durante lo que parecieron horas, pero fueron apenas minutos. Catalina sentía cada punto donde sus cuerpos se tocaban como si estuviera marcada a fuego, su mano en su cintura, sus dedos entrelazados, el roce de sus piernas cuando giraban. «Catalina», dijo Enzo finalmente, su voz apenas audible sobre la música. «Necesito decirte algo». «¿Qué?» Estos días desde que llegaste, tragó saliva, y Catalina vio algo vulnerable en su expresión, algo que el duque frío y controlado jamás mostraba. «He sentido cosas que creía muertas, cosas que enterré junto con Valentina. Enzo, déjame terminar. Sé que esto es una locura, sé que apenas nos conocemos, que vienes de otro mundo, que la sociedad jamás lo aceptaría. Pero cuando te miro...» Sus ojos brillaban con una intensidad que le robó el aliento. «Cuando te miro, siento que he vuelto a encontrar algo que había perdido». El corazón de Catalina latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Yo también siento cosas», admitió, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Cosas que me asustan. Huí de España para ser libre, para no pertenecer a nadie. ¿Y ahora? Ahora no puedo imaginarme dejando Villa Bellardi, dejándote a ti». La música terminó, pero ellos no se separaron. Se quedaron allí, en el centro del salón, rodeados de cientos de personas, pero completamente solos en su burbuja de dos. «Ven conmigo», susurró Enzo. «Hay algo que quiero mostrarte». Sin esperar respuesta, la tomó de la mano y la guió fuera del salón, ignorando las miradas escandalizadas, los murmullos que estallaron a su paso y la expresión de furia absoluta en el rostro de Francesca. Los jardines de Villa Bellardi brillaban bajo la luz de la luna llena como un paisaje de cuento de hadas. Enzo la condujo por senderos de gravilla blanca, pasando fuentes que cantaban melodías acuáticas y rosales que perfumaban el aire nocturno, hasta llegar a un rincón oculto tras un seto de cipreses. Era un pequeño templete de mármol, circular, con columnas que sostenían una cúpula abierta al cielo estrellado. En el centro, un banco de piedra esperaba a los amantes que buscaran refugio del mundo. «Este era el lugar favorito de Valentina», dijo Enzo, y su voz no sonaba triste, sino nostálgica. «Venía aquí a leer, a pensar, a escapar de las obligaciones sociales. Decía que bajo este cielo se sentía más cerca de Dios». «Es hermoso», murmuró Catalina, contemplando las estrellas a través de la cúpula abierta. «No te he traído aquí para hablar de Valentina». Se volvió hacia él y lo encontró mirándola con una intensidad que la hizo temblar. «Entonces, ¿por qué?» «Porque quería estar a solas contigo, porque no podía pasar un minuto más fingiendo que eres solo mi invitada, porque...» No terminó la frase. En lugar de palabras, sus labios se encontraron los de ella. El beso fue todo lo que Catalina había imaginado y más. Comenzó suave, casi tentativo, como si Enzo estuviera pidiendo permiso, pero cuando ella respondió, cuando sus manos se aferraron a las solapas de su chaqueta y lo acercó más, algo se desató entre ellos. Él la besaba como si llevara años sediento y ella fuera el primer sorbo de agua. Sus manos recorrían su espalda, su cintura, su cuello, dejando un rastro de fuego por donde pasaban. Catalina sentía que se derretía, que su cuerpo se convertía en líquido bajo su toque. «Catalina», jadeó él contra sus labios. «Si quieres que me detenga, dilo ahora, porque si seguimos, no quiero que te detengas». Fue todo lo que necesitó oír. La guió hasta el banco de piedra, cubriéndolo primero con su chaqueta para protegerla del frío del mármol. Sus besos descendieron por su cuello, por la línea de su clavícula, por el borde del escote que había torturado su imaginación toda la noche. Catalina arqueó la espalda, sus dedos enredados en su pelo, un gemido escapando de sus labios. Nunca había experimentado nada así,
este fuego que consumía cada pensamiento racional, esta necesidad primitiva de estar más cerca, siempre más cerca. «Eres hermosa», murmuró Enzo contra su piel, «tan hermosa que duele mirarte». «Entonces cierra los ojos», susurró ella, «y siénteme». Y él lo hizo, bajo el cielo estrellado de Verona, en el lugar donde una vez otra mujer había buscado la cercanía de Dios. Catalina y Enzo se encontraron de la manera más antigua y más sagrada. Sus cuerpos se movían juntos como en una danza que no necesitaba música, un flamenco de piel contra piel, de suspiros convertidos en notas, de dos almas que finalmente dejaban de resistirse a lo inevitable. Cuando todo terminó, yacían abrazados sobre la chaqueta arrugada, contemplando las estrellas a través de la cúpula abierta. Catalina tenía la cabeza apoyada en el pecho de Enzo, escuchando los latidos de su corazón, que poco a poco recuperaban un ritmo normal. «Esto cambia todo», dijo él finalmente. «Lo sé. Mi madre querrá matarme. La sociedad nos despedazará. Francesca probablemente contrate a un asesino». Catalina rió, un sonido suave y satisfecho. «¿Te arrepientes?» Enzo la miró y en sus ojos no había ni sombra de duda, ni por un segundo. «¿Y tú?» «Huí de España para ser libre», respondió ella, incorporándose para mirarlo a los ojos. «Y esta noche, por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente libre, contigo». Él la besó de nuevo, suave y profundo, una promesa sellada con labios en lugar de palabras. «Entonces enfrentaremos juntos lo que venga», dijo cuando se separaron, «tú y yo, contra el mundo si es necesario». «Contra el mundo», repitió ella, y mientras la luna continuaba su viaje por el cielo de Verona, Catalina supo con certeza absoluta que su vida nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez, eso no la asustaba. Las consecuencias del baile no tardaron en llegar. A la mañana siguiente, Catalina despertó en su habitación de la suite azul. Enzo había insistido en devolverla discretamente antes del amanecer para proteger lo que quedaba de su reputación, con el cuerpo todavía vibrando con los recuerdos de la noche anterior, y el corazón lleno de una felicidad que nunca había experimentado. Pero la felicidad duró exactamente lo que tardó María en entrar con el desayuno y una expresión que presagiaba tormenta. «La duquesa viuda ha llegado», anunció sin preámbulos, «y no viene sola». Catalina se incorporó en la cama, el corazón acelerándose. «¿La madre de Enzo?» «La misma, y ha traído consigo al párroco de la catedral, a su abogado y a la condesa Francesca». María depositó la bandeja del desayuno con más fuerza de la necesaria. «Están reunidos en el salón principal. El duque ha pedido que baje en cuanto esté presentable». «¿Presentable para qué exactamente?» «Para la guerra, niña». Los ojos de María, normalmente severos, mostraban algo parecido a la preocupación. «Anoche usted y el duque dieron mucho que hablar. Toda Verona amaneció comentando el escándalo. El duque Bellardi, bailando con una desconocida española, desapareciendo juntos en los jardines durante más de una hora». Catalina sintió que el color abandonaba su rostro. «¿Tanto se notó?» «Querida, un elefante habría sido más discreto». «Snowtom's Tio Matai». Parto media hora después, Catalina descendía las escaleras con el vestido más sobrio que había encontrado en el armario, un modelo de muselina gris perla, con cuello alto, que la hacía parecer una institutriz protestante. Había recogido su pelo en un moño severo y se había pellizcado las mejillas para darles algo de color, aunque el miedo que sentía probablemente habría bastado para sonrojarla. Las voces que emanaban del salón principal la detuvieron antes de entrar. «Absolutamente inaceptable, Enzo. Una bailarina, una vagabunda española sin familia, sin fortuna, sin nombre. ¿Has perdido completamente el juicio?» La voz era femenina, aristocrática, y destilaba un desprecio que hizo que Catalina apretara los puños. «Mi juicio está perfectamente intacto, madre». La voz de Enzo sonaba calmada, pero con un filo de acero. «Y le agradecería que no se refiriera a la señorita Romero en esos términos». «La señorita Romero. ¿Ahora la llamas señorita? Anoche no parecías tan formal cuando desapareciste con ella en los jardines como un adolescente en celo». «Doña Lucrecia, por favor», intervino una voz masculina que Catalina no reconoció. «Quizás deberíamos mantener la calma». «¿La calma, padre Bernardo?»
Mi hijo ha arruinado la reputación de esta familia por una fulana extranjera, ¿y usted me pide calma? Catalina había escuchado suficiente. Empujó las puertas del salón y entró con la cabeza alta y los hombros erguidos, exactamente como su abuela le había enseñado a entrar en un tablao, como si el escenario le perteneciera. «Buenos días», dijo, y su voz no tembló. «Espero no interrumpir». El salón quedó en silencio. La duquesa viuda era exactamente como Catalina la había imaginado. Una mujer de 60 y tantos años, todavía hermosa de una manera marchita, con el pelo blanco recogido en un elaborado peinado y suficientes joyas encima como para financiar una pequeña guerra. Sus ojos, del mismo verde que los de Enzo, pero infinitamente más fríos, la evaluaron con el desdén de quien examina una mancha en la alfombra. Junto a ella, Francesca sonreía con la satisfacción de un gato que ha atrapado al ratón. El párroco, un hombre regordete con expresión incómoda, sudaba profusamente, y el abogado, un tipo escuálido de nariz puntiaguda, garabateaba notas en un cuaderno. Enzo se levantó inmediatamente y cruzó el salón para situarse junto a Catalina. «Madre, permíteme presentarte a Catalina Romero Santillana, de Sevilla. Catalina, mi madre, la duquesa viuda Lucrezia Bellardi». «Un placer», dijo Catalina, haciendo una reverencia perfecta que había practicado durante años para las funciones de gala en los teatros sevillanos. La duquesa no se dignó a responder. En cambio, se volvió hacia su hijo con expresión gélida. «Enzo, esto es ridículo. Despide a esta mujer inmediatamente y olvidemos que esto ha ocurrido. Francesca está dispuesta a perdonar tu desliz, y el padre Bernardo puede oficiar la boda antes de que termine el mes. No habrá ninguna boda con Francesca, madre. ¿Perdona? Lo que has oído». Enzo tomó la mano de Catalina, entrelazando sus dedos con los de ella frente a todos los presentes. «Si hay alguna boda en mi futuro, será con la mujer que yo elija, no con quien tú decidas». El silencio que siguió fue ensordecedor. Francesca se levantó de su asiento, el rostro contorsionado de furia. «¿Vas a elegir a esta bailarina de taberna por encima de mí? Una mujer de mi linaje, mi educación, mi...» «Francesca», interrumpió Enzo con voz cansada, «llevamos 5 años jugando a este juego. Mi madre te invita, tú apareces, ambas esperáis que el tiempo me ablande. Pero el tiempo no me ha ablandado, me ha endurecido, y la única mujer que ha conseguido atravesar esa dureza es la que está a mi lado en este momento. Es una cazafortunas», estalló la duquesa. «¿No lo ves? Ha venido a Italia sin un céntimo, se ha instalado en tu casa, te ha seducido con sus artes de gitana». «Con su debido respeto, duquesa», intervino Catalina y su voz sonaba sorprendentemente firme. «Yo no pedí venir a esta casa. Su hijo casi me atropella con su carruaje e insistió en ofrecerme alojamiento. Y en cuanto a mis artes de gitana, le informo de que mi familia posee una de las casas comerciales más prósperas de Sevilla. No necesito la fortuna de nadie». «Entonces, ¿por qué huiste de España?». La pregunta de Francesca fue como un dardo envenenado. «Oh, sí, he hecho mis averiguaciones. Fuiste de un matrimonio arreglado. ¿Qué clase de mujer respetable abandona a su familia y cruza medio mundo sola? La clase de mujer que prefiere labrarse su propio destino a ser vendida al mejor postor». Catalina alzó la barbilla. «Algo que usted, condesa, claramente no puede comprender». Las mejillas de Francesca se tiñeron de rojo. «¿Cómo te atreves?» «Basta». La voz de Enzo cortó el aire como un latigazo. «Esta discusión ha terminado. Madre Francesca, padre Bernardo, señor Morosini, les agradezco su visita, pero debo pedirles que se retiren. Mis decisiones sobre mi vida personal no están sujetas a debate». «Enzo». La duquesa se levantó y por primera vez su voz mostró algo parecido a la emoción. «Piensa en lo que estás haciendo. Piensa en el nombre de los Bellardi, en 300 años de historia, en todo lo que tu padre construyó». «Mi padre», dijo Enzo lentamente, «se casó con la mujer que amaba, a pesar de que su familia se oponía». «¿O lo has olvidado, madre?». La duquesa palideció. «Eso fue diferente». «No, no lo fue». Enzo apretó la mano de Catalina. «Y ahora, si me disculpan, tengo asuntos que atender». De los días que siguieron fueron una mezcla de dulzura robada y tensión constante. La duquesa y Francesca
se habían retirado a la ciudad, pero sus ecos permanecían en forma de cartas venenosas que llegaban diariamente, invitaciones sociales que dejaron de llegar y criados que murmuraban en los pasillos cuando creían que nadie los escuchaba. Pero dentro de las paredes de Villa Bellardi, Catalina y Enzo construían su propio mundo. Las mañanas las pasaban juntos en el pequeño salón del desayuno, él leyendo el periódico mientras ella practicaba italiano con la ayuda de María. Las tardes las dedicaban a la música y la danza. Él tocaba el piano mientras ella bailaba, creando una conversación sin palabras que se sentía más íntima que cualquier confesión verbal. Y las noches eran suyas. Enzo la visitaba cuando la casa dormía, entrando en su habitación como un fantasma enamorado. Hacían el amor lentamente, saboreando cada momento, cada caricia, cada suspiro. Y después yacían abrazados mientras él le contaba historias de su infancia, de Valentina, de los sueños que había enterrado y que ahora comenzaban a resucitar. «Quiero que te quedes», le dijo una noche, acariciando su pelo desparramado sobre la almohada, no como invitada, como algo más. ¿Algo más? Como mi compañera, mi igual, vaciló, y Catalina vio el miedo en sus ojos. «Mi esposa, si me aceptas». El corazón de Catalina se detuvo. «Enzo, tu madre, la sociedad». «Al diablo con mi madre y la sociedad». Se incorporó, mirándola con una intensidad que la dejó sin aliento. «He pasado 5 años siendo el viudo perfecto, el duque impecable, el hijo obediente, y estaba muerto por dentro. Tú me has devuelto a la vida, Catalina. No voy a perderte por el qué dirán». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Catalina antes de que pudiera detenerlas. «Sí», susurró, «sí, me quedaré, sí a todo». Enzo la besó con una ternura que la hizo llorar más. Y esa noche hicieron el amor de una manera diferente, no con la urgencia de antes, sino con la calma de quienes saben que tienen todo el tiempo del mundo. Una semana después, el pasado de Catalina llamó a las puertas de Villa Bellardi, literalmente. Era media mañana cuando María irrumpió en el salón donde Catalina practicaba sus pasos de flamenco, con una expresión que mezclaba alarma y curiosidad. «Tiene visita, señorita». «Un caballero español dice ser su padre». El mundo se detuvo. «¿Mi padre?», repitió Catalina, sintiendo cómo la sangre abandonaba su rostro. «Eso es imposible. Mi padre no sabe dónde estoy». «Pues parece que lo ha averiguado. Está en el vestíbulo principal y no parece contento». Catalina bajó las escaleras con el corazón en la garganta. Y efectivamente, allí estaba, Aurelio Romero Santillana, patriarca de la familia, comerciante de paños y padre de 7 hijos, de pie en el vestíbulo de Villa Bellardi, como un toro en una cristalería. Había envejecido desde la última vez que lo vio. Su bigote tenía más canas, sus hombros parecían más caídos, y había ojeras bajo sus ojos oscuros que hablaban de noches sin dormir. Pero su expresión era la misma mezcla de furia y decepción que Catalina recordaba de la noche en que anunciaron su compromiso con el banquero catalán. «Padre», dijo, deteniéndose a varios metros de distancia. «Catalina». El silencio se extendió entre ellos como un abismo. «¿Cómo me has encontrado?», Penny preguntó finalmente. «¿Cómo crees?». Aurelio soltó una risa amarga. «Tu madre no ha dejado de llorar desde que te fuiste. Contraté investigadores, sobornamos capitanes de barco, seguimos tu rastro desde Sevilla hasta Roma y desde Roma hasta aquí». Sus ojos recorrieron el vestíbulo con desdén. «Y ahora descubro que mi hija, la misma que huyó de un matrimonio respetable porque quería ser libre, está viviendo como la mantenida de un aristócrata italiano. No soy la mantenida de nadie». «Ah, ¿no? Entonces, ¿qué eres exactamente? Porque toda Verona habla de ti. De la bailarina española que ha hechizado al duque Bellardi, de los escándalos en los bailes, de las desapariciones nocturnas de... Padre, basta». La voz de Enzo resonó desde lo alto de la escalera. Catalina se volvió y lo vio descender con la autoridad natural de quien ha nacido para mandar, su expresión tan fría como el mármol de las estatuas que decoraban el vestíbulo. «¿Quién es usted?», preguntó Aurelio, aunque su tono sugería que ya lo sabía. «Enzo Bellardi, duque de Verona. Y usted debe ser el padre de Catalina». Se detuvo junto a ella, colocando una mano protectora en su espalda.
Bienvenido a mi casa, aunque habría preferido que su visita fuera anunciada. Mi hija huyó de la suya sin anunciarse. Considérelo karma. Padre, intervino Catalina, no tienes ningún derecho. ¿Ningún derecho? Soy tu padre. Aurelio dio un paso adelante, el rostro enrojecido. Te di la vida, te crié, te eduqué, te ofrecí un futuro brillante con un hombre respetable, y así me lo pagas, huyendo como una ladrona en la noche para convertirte en la querida de un extranjero. No soy su querida. Catalina alzó la mano izquierda, donde un anillo de compromiso, regalo de Enzo 3 noches atrás, brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales. Soy su prometida. El silencio que siguió fue absoluto. Aurelio miró el anillo, luego a Enzo, luego a su hija, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Prometida?, repitió. ¿Vas a casarte con este hombre? Sí. ¿Sin mi permiso? ¿Sin mi bendición? Con tu bendición sería preferible. La voz de Catalina se suavizó, pero sin ella si es necesario. Aurelio pareció encogerse. De repente, ya no era el patriarca furioso que había entrado exigiendo explicaciones, sino un padre cansado que había viajado miles de kilómetros para encontrar a su hija perdida. Tu madre, dijo finalmente, y su voz se quebró, te echa de menos. Cada día pregunta si hemos tenido noticias tuyas. Cada noche reza para que estés a salvo. Las lágrimas que Catalina había contenido comenzaron a desbordarse. Yo también la echo de menos, padre, pero no podía casarme con don Rodrigo. No podía pasar el resto de mi vida con un hombre al que no amo. Y a este hombre sí lo amas. Catalina miró a Enzo, que le devolvió la mirada con una ternura que habría derretido el corazón más frío. Sí, dijo, lo amo. Lo que siguió fue una conversación larga y difícil, regada con vino italiano y lágrimas españolas. Aurelio escuchó mientras Catalina le contaba todo: su llegada a Verona, el accidente con la carruaje, su estancia en Villa Bellardi, el lento florecimiento del amor entre ella y Enzo. Le habló de su sueño de bailar, de la libertad que había encontrado en Italia, de la felicidad que sentía por primera vez en su vida. Y Enzo, por su parte, habló de sus intenciones. «Amo a su hija, señor Romero», dijo con la seriedad de quien hace un juramento. «No puedo ofrecerle el matrimonio que usted había planeado para ella, pero puedo ofrecerle mi nombre, mi fortuna y mi devoción absoluta. Catalina nunca carecerá de nada mientras yo viva». «¿Y qué hay de su familia?», preguntó Aurelio. «He oído que su madre no aprueba esta unión. Mi madre aprenderá a aceptarla, o no lo hará. En cualquier caso, mi decisión está tomada». Al final de la tarde, Aurelio se levantó con un suspiro que parecía cargar el peso del mundo. «Siempre fuiste la más testaruda de mis hijos», le dijo a Catalina. «Supongo que no debería sorprenderme que hayas encontrado la manera de conseguir exactamente lo que querías. Eso significa que escribiré a tu madre contándole que estás bien y que estás prometida a un duque italiano, lo cual probablemente le provoque un desmayo del que tardará días en recuperarse». Una sonrisa fantasma cruzó su rostro. «También significa que esperaré una invitación a la boda. Tu abuela habría querido verte casada con un hombre que te mira como este hombre te mira». Catalina se lanzó a los brazos de su padre, sollozando contra su pecho, como no había hecho desde que era niña. «Gracias, papá, gracias». Aurelio le acarició el pelo, y cuando habló, su voz sonaba ronca. «Solo sé feliz, hija mía. Es lo único que siempre he querido para ti». Toda Sinsen, se montó esa noche, después de que Aurelio se retirara a la habitación de invitados que María había preparado. Catalina y Enzo se sentaron juntos en el salón del piano, contemplando el fuego que crepitaba en la chimenea. «Ha sido un día largo», murmuró ella acurrucada contra su costado. «Pero bueno, tu padre ha venido desde España para buscarte. Eso dice mucho de cuánto te quiere». «Supongo que sí». Catalina guardó silencio durante un momento. «Enzo, hay algo que necesito decirte». «¿Qué ocurre?». Ella se incorporó mirándolo a los ojos con una mezcla de nerviosismo y algo más que él no pudo identificar. «Llevo varios días sintiéndome extraña, mareada por las mañanas, cansada sin motivo, con el estómago revuelto». El corazón de Enzo comenzó a latir más rápido. «¿Qué estás diciendo?». «Que creo…». Catalina tomó su mano y la colocó sobre su vientre. «Que creo que estoy esperando un hijo tuyo». El mundo se detuvo.
Enzo miró su mano sobre el vientre de Catalina, luego sus ojos brillantes de lágrimas, luego su vientre de nuevo. «Un hijo», susurró. «¿Vamos a tener un hijo? ¿O una hija? ¿O ambos, según María, que dice que los mareos tan fuertes suelen significar gemelos?» «¿Gemelos?» Catalina asintió, las lágrimas ya rodando libremente por sus mejillas. ¿Estás contento?» En lugar de responder con palabras, Enzo la besó. La besó con todo lo que tenía, con alegría, con asombro, con un amor tan grande que apenas cabía en su pecho. Cuando se separaron, ambos lloraban. «¿Contento?», dijo él acariciando su rostro. «Catalina, acabas de darme el regalo más precioso que jamás he recibido. Un hijo, una familia, todo lo que creía que había perdido para siempre. No te importa que no estemos casados todavía. Nos casaremos mañana si es necesario. Hoy mismo si encontramos un párroco dispuesto». Catalina rió entre lágrimas. «Quizás deberíamos esperar a que el padre Bernardo se recupere del disgusto que le dio tu madre. Al diablo con el padre Bernardo. Encontraremos otro cura. O nos fugaremos a Escocia. O...» Ella lo silenció con un beso. «No hay prisa», susurró contra sus labios. «Tenemos todo el tiempo del mundo». Y mientras el fuego crepitaba y la luna se alzaba sobre los jardines de Villa Bellardi, Enzo y Catalina permanecieron abrazados, soñando con el futuro que crecía silenciosamente entre ellos. Un futuro que, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía, traería no uno sino dos pequeños milagros: un niño y una niña que heredarían los ojos verdes de su padre y el temperamento ardiente de su madre. Pero esa revelación tendría que esperar. Por ahora, bastaba con esto: dos corazones latiendo al unísono, una promesa de amor eterno y la certeza de que, contra todas las probabilidades, habían encontrado su hogar el uno en el otro. La noticia del embarazo de Catalina se extendió por Verona con la velocidad de un incendio en verano. Para sorpresa de nadie, la sociedad reaccionó exactamente como era de esperar. Las matronas se escandalizaron, los caballeros murmuraron sobre el declive moral de la aristocracia, y las jóvenes casaderas suspiraron con envidia mal disimulada porque el duque más codiciado de Italia había sido atrapado por una extranjera. Francesca di Montefiore, según los rumores, había partido hacia Florencia para visitar a una tía enferma, aunque todo el mundo sabía que la única enfermedad era su orgullo herido. Pero la reacción que más importaba, la de la duquesa viuda Lucrezia, llegó 3 días después del anuncio, en forma de una carta lacrada con el sello de los Bellardi. Enzo la leyó en silencio mientras desayunaban, su expresión tan impenetrable como una máscara veneciana. Catalina, que había aprendido a leer los pequeños gestos que delataban sus emociones, notó cómo su mandíbula se tensaba ligeramente hacia el final. «¿Malas noticias?», preguntó, preparándose para lo peor. «Mi madre quiere vernos». Enzo dobló la carta y la dejó sobre la mesa. «A ambos, en su residencia de la ciudad. ¿Para insultarme en persona o para envenenarme el té? Conociendo a mi madre, probablemente ambas cosas». Una sonrisa fantasma cruzó sus labios. «Pero dice que quiere discutir los preparativos de la boda, lo cual, viniendo de ella, es prácticamente una rendición incondicional. ¿Crees que es sincera? Creo que mi madre es muchas cosas, pero no estúpida. Sabe que este bebé será su heredero, le guste o no, y prefiere tener influencia en su crianza a quedarse excluida por completo». Catalina se llevó la mano al vientre, un gesto que se había vuelto instintivo en las últimas semanas. «¿Y qué quieres tú?». Enzo la miró con una ternura que todavía conseguía sorprenderla. «Quiero que mis hijos conozcan a su abuela. Quiero que tengan una familia completa, no fragmentada por rencores y orgullos». Hizo una pausa. «Pero si mi madre no puede tratarte con el respeto que mereces, entonces prescindiremos de ella. Tú y los bebés sois mi prioridad. Todo lo demás es negociable». Saetsi Vasafius, la reunión con la duquesa viuda, tuvo lugar 2 días después, en el salón principal de su residencia urbana. Un espacio decorado con tanto dorado y terciopelo que Catalina se sintió como si hubiera entrado en un joyero gigante. Lucrecia las esperaba sentada en un sillón que parecía un trono, vestida de negro riguroso, como correspondía a una viuda de su posición, pero había algo diferente en su expresión, menos hostilidad, más resignación calculada.
Sentaos, dijo señalando un sofá frente a ella. Tenemos mucho que discutir. Lo que siguió fue una negociación digna de un tratado de paz entre naciones en guerra. La duquesa expuso sus condiciones. La boda debía celebrarse antes de que el embarazo fuera demasiado visible, en la Catedral de Verona con toda la pompa que correspondía a un Bellardi. Catalina debía recibir instrucción en protocolo y etiqueta aristocrática. Y los niños, porque Lucrecia daba por sentado que serían gemelos, ya que los Bellardi siempre han sido prolíficos, debían ser bautizados con nombres de la familia. Catalina, para sorpresa de todos, incluida ella misma, no perdió los estribos. En cambio, respondió con una calma que habría enorgullecido a cualquier diplomático. Acepto la boda en la catedral, aunque preferiría algo más íntimo. Acepto aprender el protocolo necesario para no avergonzar a su familia. Pero los nombres de mis hijos los elegiré yo junto con Enzo, y no pienso renunciar a mi carrera como bailarina. ¿Bailarina? Lucrecia pronunció la palabra como si fuera una enfermedad. ¿Pretendes seguir actuando en público después de convertirte en duquesa? Pretendo seguir siendo yo misma después de convertirme en duquesa. El baile es parte de quien soy. Renunciar a él sería como pedirle a Enzo que renunciara al piano. La duquesa miró a su hijo, buscando apoyo. Pero Enzo simplemente se encogió de hombros. Catalina tiene razón, madre. La bailarina testaruda es exactamente la mujer de la que me enamoré. No voy a pedirle que cambie. El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, Lucrecia suspiró. Valentina era dócil. Murmuró más para sí misma que para ellos. Nunca me contradecía, nunca alzaba la voz, nunca se detuvo, y algo parecido al dolor cruzó su rostro. Y la perdimos de todos modos. Quizás la docilidad no es garantía de nada. Era lo más cercano a una aceptación que Catalina podía esperar. Duquesa, dijo, inclinándose hacia adelante, no pretendo ocupar el lugar de Valentina. Sé que ella fue importante para esta familia, y respeto su memoria. Solo pido una oportunidad de demostrar que puedo ser una buena esposa para su hijo y una buena madre para sus nietos. A mi manera. Lucrecia la estudió durante un largo momento, como si la viera por primera vez. Tienes agallas, española. Eso hay que reconocerlo. Se levantó dando por terminada la reunión. Muy bien, celebraremos la boda en un mes. Y que Dios nos ayude a todos. La boda de Enzo Bellardi, duque de Verona, con Catalina Romero Santillana, bailarina de Sevilla, fue el acontecimiento social de la temporada. La catedral estaba llena hasta los topes. Aristócratas italianos mezclados con comerciantes españoles que habían viajado desde Sevilla para la ocasión, incluyendo a los 6 hermanos de Catalina, que ocupaban un banco entero y miraban todo con una mezcla de asombro y orgullo. Esperanza Romero, la madre de Catalina, no había dejado de llorar desde que llegó a Verona 3 días antes, pero eran lágrimas de alegría, según insistía cada vez que alguien le ofrecía un pañuelo. «Mi niña, casándose con un duque», repetía entre sollozos. «Si tu abuela Consuelo pudiera verte». Catalina caminó hacia el altar del brazo de su padre, envuelta en un vestido de seda color marfil que disimulaba elegantemente su vientre de 4 meses. Llevaba el pelo suelto, adornado con flores de azahar, y en sus pies, un escándalo que haría hablar a Verona durante años, sus zapatos de baile flamenco. «Si voy a casarme», había dicho cuando María cuestionó su elección de calzado, «lo haré como quien soy, no como quien la sociedad quiere que sea». Enzo la esperaba al pie del altar, devastadoramente guapo en su traje de gala, con una expresión que mezclaba nerviosismo y adoración absoluta. Cuando la vio acercarse, sus ojos se humedecieron. «Estás preciosa», susurró cuando ella llegó a su lado. «Tú no estás mal», respondió ella con una sonrisa que intentaba disimular sus propias lágrimas. La ceremonia fue solemne pero breve, exactamente como Catalina había pedido. Intercambiaron votos tradicionales, aunque Enzo añadió una frase que no estaba en el guión. «Prometo amarte todos los domingos del resto de mi vida, y todos los lunes, y todos los martes, y cada día que Dios nos dé». Catalina rió entre lágrimas. «Plagiador», susurró. «Eso es de una obra de teatro». «Es de mi corazón», respondió él. «La obra de teatro lo plagió de mí». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue tan intenso que varias matronas se abanicaron escandalosamente
y los hermanos de Catalina silbaron como si estuvieran en una feria. La duquesa viuda, sentada en primera fila, puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar una pequeña sonrisa. Los meses que siguieron a la boda pasaron como páginas de un libro que uno relee constantemente, saboreando cada detalle. El verano italiano llegó con su calor dorado, y con él el vientre de Catalina creció hasta convertirse en una curva pronunciada que Enzo no podía dejar de acariciar. Se habían instalado en una rutina doméstica que ninguno de los dos habría imaginado antes de conocerse: desayunos largos en el jardín, tardes de música y danza adaptada al embarazo, noches de conversaciones interminables sobre nombres de bebé y sueños para el futuro. «Gabriel», dijo Catalina una tarde, recostada en el sofá del salón mientras Enzo tocaba suavemente el piano. «Si es niño, quiero llamarlo Gabriel, por el arcángel, Gabriel Bellardi». Enzo probó el nombre en voz alta. «Me gusta». «¿Y si es niña?» «Lucía, como la luz». «¿No quieres honrar a tu abuela? Consuelo era importante para ti». Catalina sonrió. «Gabriel Consuelo para el niño, Lucía Esperanza para la niña. Así honramos a ambas familias». Enzo dejó de tocar y se acercó a ella, arrodillándose junto al sofá para besar su vientre. «Gabriel Consuelo y Lucía Esperanza», murmuró contra su piel. «Perfecto». Como respondiendo a sus palabras, dos pequeños golpes resonaron desde el interior de Catalina, uno fuerte y rotundo, otro más suave y rápido. «Parece que están de acuerdo», rió ella. El médico había confirmado lo que María sospechaba desde el principio: gemelos, un niño y una niña, según las predicciones basadas en la forma del vientre y otros métodos tradicionales que Catalina no entendía, pero que habían resultado ser sorprendentemente precisos. Enzo había recibido la noticia con una alegría que rayaba en lo absurdo. Había encargado 2 cunas de madera clara, tallando personalmente pequeños detalles en cada una, notas musicales en los barrotes de una, diminutas zapatillas de baile en la otra. Pasaba horas en el taller improvisado que había instalado en una habitación vacía, lijando las superficies hasta que quedaran suaves como seda. «Van a ser los bebés más mimados de toda Italia», comentó María un día, observando cómo el duque pulía obsesivamente una de las cunas. «De toda Europa», corrigió Enzo sin levantar la vista. «Posiblemente del mundo». El parto llegó una noche de septiembre, cuando las primeras hojas comenzaban a dorarse en los jardines de Villa Bellardi. Catalina había pasado el día inquieta, incapaz de encontrar una posición cómoda, con un dolor sordo en la espalda que iba y venía como las olas del mar. Fue María quien reconoció las señales. «Es la hora», anunció, enviando criados a buscar al médico y preparando la habitación con la eficiencia de quien ha asistido docenas de partos. Lo que siguió fueron 12 horas que Enzo describiría después como las más largas de su vida. Se negó a abandonar el lado de Catalina a pesar de las protestas del médico, sosteniendo su mano mientras ella maldecía en español, en italiano y en varios idiomas que ninguno de los presentes reconoció. «Juro que nunca volverás a tocarme», gritó en algún momento de la madrugada. «Lo que tú digas, amor mío», respondió Enzo, sin soltar su mano. «Hablo en serio. Por supuesto que sí». El primer llanto rasgó el aire justo cuando el sol comenzaba a asomarse por el horizonte. Gabriel Consuelo Bellardi llegó al mundo con los pulmones de un tenor de ópera y una mata de pelo negro como el de su padre. Lucía Esperanza lo siguió 20 minutos después, más pequeña y silenciosa, con los ojos ya abiertos y observando el mundo con una curiosidad que recordaba inquietantemente a su madre. Cuando el médico depositó a los 2 bebés en los brazos de Catalina, ella comenzó a llorar, no de dolor, no de agotamiento, sino de una felicidad tan intensa que parecía imposible que cupiera en un solo cuerpo humano. «Son perfectos», susurró mirando alternativamente a sus 2 hijos. «Enzo, míralos, son absolutamente perfectos». Enzo se sentó en el borde de la cama, rodeando a su esposa y sus hijos con brazos temblorosos. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas húmedas, y no le importaba en absoluto quién pudiera verlo. «Gracias», dijo, besando la frente de Catalina. «Gracias por esto, por ellos, por todo. También son tuyos, ya sabes. Participaste en el proceso». Él soltó una carcajada húmeda. «Esa es mi Catalina»,
incapaz de aceptar un cumplido sin convertirlo en una broma. Es parte de mi encanto. Lo sé, por eso te amo. Los días que siguieron fueron un torbellino de noches sin dormir, pañales cambiados y una felicidad exhausta que ninguno de los dos cambiaría por nada del mundo. La duquesa viuda había llegado al día siguiente del parto, cargada de regalos y consejos no solicitados. Pero cuando sostuvo a sus nietos por primera vez, Gabriel agarrando su dedo con fuerza sorprendente, Lucía mirándola con esos ojos curiosos, algo se derritió en su expresión habitualmente severa. «Tienen los ojos de los Bellardi», murmuró, y no era una crítica, sino una bendición. «Y el temperamento de los Romero», añadió Catalina desde la cama. «Prepárese, duquesa. Estos dos van a dar mucho que hablar». Para sorpresa de todos, Lucrecia sonrió. «Eso espero. Ya era hora de que esta familia tuviera algo de fuego español». Y una semana después del nacimiento, cuando la casa había recuperado algo parecido a la normalidad, Enzo encontró a Catalina en el salón del piano. Era tarde. Los bebés dormían en sus cunas bajo la atenta mirada de la nodriza, y la luna llena bañaba la estancia con su luz plateada. Catalina estaba de pie junto a la ventana, contemplando los jardines envuelta en una bata de seda que había sido un regalo de bodas de su madre. «¿No puedes dormir?», preguntó Enzo, acercándose por detrás para rodearla con sus brazos. Estaba pensando. Se recostó contra su pecho dejando que su calor la envolviera. «En todo lo que ha pasado desde que llegué a Verona, el accidente con tu carruaje, el mole derramado en la calle, las peleas con Francesca, la boda, los bebés. A veces parece un sueño. ¿Un buen sueño? El mejor». Se volvió entre sus brazos para mirarlo a los ojos. «¿Sabes qué es lo más extraño? Cuando huí de Sevilla, pensé que estaba buscando libertad. Pensé que la libertad significaba no pertenecer a nadie, no depender de nadie, no necesitar a nadie. Y ahora sé que estaba equivocada». Le acarició el rostro, trazando la línea de su mandíbula con los dedos. «La libertad no es estar sola. La libertad es elegir con quién quieres estar. Y yo te elijo a ti, Enzo. Te elegiría 1000 veces más». Él la besó lento y profundo, con la calma de quienes saben que tienen toda la vida por delante. «Yo también te elijo», murmuró contra sus labios. «Cada día, cada hora, cada momento. Incluso cuando te grito durante el parto y juro que nunca volverás a tocarme, especialmente entonces». Catalina rió, ese sonido que se había convertido en la melodía favorita de Enzo. «Eres un hombre muy extraño, Duque Bellardi. Y tú eres una mujer imposible, duquesa Bellardi. Por eso hacemos tan buena pareja». Se quedaron así, abrazados junto a la ventana, contemplando los jardines bañados por la luna, mientras en algún lugar de la casa sus hijos dormían, ajenos a la historia de amor que los había traído al mundo. Una historia que había comenzado con un accidente en una calle de Verona, con aceite de oliva derramado y un temperamento español en llamas. Una historia de dos mundos que no deberían haber encajado, pero que, contra toda lógica, habían creado algo hermoso juntos. El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de rosa y dorado. Un nuevo día amanecía sobre Villa Bellardi, sobre Verona, sobre esta familia improbable que había encontrado su lugar en el mundo. «¿Sabes qué me gustaría hacer hoy?», susurró Catalina. «¿Qué? Enseñarte a bailar flamenco de verdad, sin interrupciones de condesas rubias esta vez». Enzo sonrió, esa sonrisa que Catalina había aprendido a amar más que cualquier otra cosa. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?». «Que después me dejes enseñarte a tocar el piano. Quiero que nuestros hijos crezcan viendo a sus padres crear música juntos». Trato hecho. Y mientras el amanecer pintaba el cielo de Verona con colores que parecían sacados de un cuadro renacentista, Catalina y Enzo sellaron su acuerdo con un beso. No era un final de cuento de hadas, porque los cuentos de hadas terminan con «vivieron felices para siempre», y la vida real no funciona así. Habría peleas y reconciliaciones, noches difíciles y mañanas gloriosas, momentos de duda y momentos de certeza absoluta, pero enfrentarían todo juntos, como siempre había estado destinado a ser. Una bailarina de Sevilla y un duque de Verona, dos corazones que habían encontrado su ritmo perfecto, y eso, al final, era más que suficiente.